Nuestra Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, con el título de la conferencia, El religioso y la pecadora. La Biblia nos relata en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Juan. Vamos a comenzar con el capítulo 4, con la pecadora. La Biblia nos relata en estos dos capítulos dos historias maravillosas que van a abrir nuestra mente para que podamos comprender cada vez más la mente de Dios y lo que Dios piensa, no lo que nosotros creemos, ni lo que yo pienso. Hace poco vi un programa de televisión donde entrevistaron a un cristiano que iba a exhibir una película y es increíble, ¿verdad? La forma como lo agredieron, como lo atacaron, y pues todos tienen su manera de pensar. Pues esto pienso yo, esto, y no se trata de cómo piensas tú ni cómo pienso yo, sino finalmente cómo piensa Dios, porque Él es el que tiene se necesita antes un diagnóstico para dar una receta al enfermo. Entonces, si no hay un buen diagnóstico de un buen médico, que sea el que conoce la condición del alma, la prescripción es equivocada. Y hay medicinas que te pueden envenenar en lugar de curarte. Entonces, así es la Biblia, porque nos van a relatar la historia de una persona sumamente religiosa, Nicodemo, en el capítulo 3. Y la de otra persona sumamente pecadora, que llevaba la muchachita 5 maridos, imagínense nada más. Y cuando se encuentra con Jesucristo, no estaba con ninguno de los 5 maridos, sino con un amante. Así que, de acuerdo a nuestra sociedad, esa mujer debería ser marginada. Es así, ¿verdad? Has manchado el nombre de la familia Pompidou y Richelieu. Ya no eres digna de esto y el otro. Y así es como nosotros consideramos continuamente el pecado. Pero cuando examinemos ahorita estas dos historias, vamos a preguntarnos si realmente existe alguna diferencia moral entre el religioso del capítulo 3 y la pecadora del capítulo 4. Y vamos a ver la perspectiva adecuada que Dios nos va a revelar acerca del pecado. Al examinar estos dos encuentros que tuvo Jesús con un hombre y con una mujer, vamos a ver lo que la Biblia nos revela acerca del pecado y descubrir algo que desgraciadamente la mayor parte de la humanidad ignora. La palabra pecado se ha usado para describir, repito, a personas profundamente sumidas en la prostitución, en el alcoholismo, en el narcotráfico. No esos que están en Almoloya y en las prisiones, esos sí deben estar, son los más grandes pecadores, los ladrones, los asesinos. Y también, ¿verdad? Nos damos cuenta que cuando una persona es religiosa o no es tan mala, y mucha gente dice, yo no soy tan malo como esas personas, no se consideran pecadores delante de Dios. Y esta comprensión es errónea, porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos y todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Así que si en este momento alguien que nos escucha se considera santo y te dicen San Clodomiro de Toluca o Santa Rita de Casia de Zapopan, Los Altos, o como tú te quieras llamar, tienes un concepto completamente erróneo acerca del pecado. Veamos pues a comenzar con la mujer samaritana en el capítulo 4 y veamos este caso y su encuentro con Jesucristo, porque Jesucristo, dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, Jesucristo se encontraba como a la mitad de lo que es ahora Israel y emprendió un viaje hacia el norte de Israel. Galilea es la parte norte, que es casi la frontera con Siria de la región geográfica de Israel, para ubicarnos geográficamente. Y es interesante el versículo 4 y siempre me ha llamado la atención meditar en esto, que dice el Espíritu Santo que le era necesario pasar por Samaria. Yo había leído cantidad de veces estos pasajes, como sucede con la Biblia, y mientras más lees Juan, lo he leído más de 800 veces este evangelio desde que me convertí, o tal vez más, y cada vez que vienes a la Biblia encuentras algo diferente que te brinca y te llama la atención. Y esta semana me brincó mucho la atención esa frase que había pasado yo desapercibida. Le era necesario. En otras palabras, Cristo tenía un calendario
ya hecho por el Padre cuando vino aquí al mundo. Y Cristo no pudo desperdiciar un solo minuto, una sola hora, un solo día de la corta vida que Dios le dio para ministrar al mundo pecador. Entonces, cuando dice la Biblia que le era necesario, significa, en otras palabras, que Cristo, al decir vamos hacia Samaria, el Padre ya tenía una cita con él, con esta mujer. O sea, vamos a ver que el encuentro de Jesús, que parece accidental, que parece una coincidencia con la mujer en el pozo de Jacob, era algo que Dios ya tenía arreglado con Jesucristo. Y lo podemos decir y aplicar esta mañana. ¿Tú crees que en esta mañana es coincidencia que estés aquí? ¿Ustedes creen, los que nos están oyendo por las redes sociales, que es coincidencia y que es un accidente que te tocó oír este mensaje? De ninguna manera. Dios sabía perfectamente bien que esta mañana tú ibas a tener un encuentro con Él al oír el mensaje que vas a escuchar. Así que en la providencia divina, Dios escoge los momentos y las situaciones para que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con el Hijo de Dios. Así que no hay coincidencias en la Biblia de que tú estés en esta mañana sentado, ni que millones de personas en este momento nos escuchen a través de otros medios de comunicación. Entonces, le era necesario, era imprescindible que él fuera por Samaria, y los discípulos eran ignorantes completamente de este plan divino. Jesucristo se encontraba cansado, se encontraba sediento, principalmente a la hora del sol. Dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo como a la hora sexta, que es las 12 del día. Ponlo ahí en tu Biblia, arriba de la hora sexta, para que sepas cuándo es cada cosa. La hora sexta corresponde a las 12 del día. Era la hora donde más sol hay en todos los lugares, sobre todo desérticos. Pega, ¿verdad?, al mediodía el sol de una forma tremenda. Entonces Jesucristo se encontraba completamente cansado, con el sol a toda su fuerza, por lo que se dirige al pozo de Jacob. Él no podía sacar el agua del pozo porque pues Jesucristo no llevaba cubetas. Cuando de repente, en ese momento, que no es accidentalmente, aunque parezca accidental, se acerca, en el momento que llega Jesús al pozo, se acerca una mujer solitaria para también querer sacar agua del pozo. Y analicemos esta interesante conversación. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, veamos, que Él es el que inicia la conversación. Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido por las tortas. Se habían ido a comprar algo de comer, a ver si había algún Oxxo abierto por ahí. Entonces, era también necesario que el encuentro de Jesús con la mujer fuera a solas. Los discípulos no podían estar ahí tampoco. También formaba parte del plan de Dios. Entonces, cuando ven a que Jesús va al pozo, ellos dicen, vamos por algo de comer, y entonces ya con las tortas, ¿verdad?, y con el agua, ya tenemos algo para digerir la comida. Entonces, era importante que ese encuentro de Jesús con la mujer fuera entre ellos dos, para que la mujer no se sintiera cohibida más adelante de lo que va a suceder. Entonces, la mujer samaritana, versículo 8, versículo 9, le dice a Jesucristo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nos parecía raro que esto sucediera, pero es que los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos. Veamos el trasfondo histórico. Siglos antes, los judíos habían sido llevados a Babilonia, cautivos en el año 583-85 antes de Jesucristo. Y los que se quedaron en Israel eran precisamente los que se mezclaron con los cananitas en la región que es en medio de Israel. Estaba Judea, Samaria y Galilea. La parte de en medio era donde estaba Samaria, y se mezclaron con los cananitas, y entonces mezclaron el judaísmo
con las religiones paganas de los cananitas. Entonces era una nueva tribu, la de los samaritanos les llamaban, mezclando su religión con otras religiones paganas. Así pues, los judíos, que eran muy dignos, que eran muy religiosos, consideraban a los samaritanos racialmente inferiores y herejes, porque habían corrompido el judaísmo con otras religiones. Y esta es la razón por la cual, cuando ella descubre por la forma como se vestía Jesús que era judío, dice: ¿cómo tú eres judío, pero si ustedes no nos hablan en siglos? ¿Cómo es posible que tú me dirijas la palabra y me estés además pidiendo de beber? Entonces, esta es la razón por la cual la mujer se llena de sorpresa. Pero además era escandaloso, escuchen esto, aparte de todos estos problemas, era escandaloso que un judío le hablara a cualquier mujer extraña en público. Esto sucede todavía en Arabia Saudita y algunas regiones árabes en el Medio Oriente. Los hombres no pueden a una mujer extraña dirigirle la palabra. Y la mujer se tapa completamente con las burcas famosas, nada más los ojitos se les ven a las pobrecitas, y ellas no pueden tampoco, ¿verdad?, dirigirle la palabra a un hombre sin permiso de su esposo. Entonces, todas estas costumbres que los occidentales no entendemos, tenemos que comprenderlas para entender el trasfondo de las historias de la palabra de Dios. Entonces, vemos nosotros que aún hay más, porque ella había venido a sacar el agua al mediodía. Todo esto es muy interesante. ¿Cómo que al mediodía? Esa no era la hora normal en que las mujeres, cuando más calor hacía, venían a sacar el agua. Dice el versículo 6, en el pozo estaba Jesús cansado a la hora sexta, a las 12 del día. ¿Qué es lo que estaba pasando? Regularmente las mujeres venían en la mañana a sacar el agua. ¿Y por qué? Porque no hacía mucho calor. ¿Cómo es posible que a la mera hora del calor vayan las mujeres a llevar el agua? Se puede calentar en el camino y su esposo, ¿verdad?, pues ya llega, hasta los chicharrones se le quemaron en la casa. Entonces, esta mujer fue a las 12 del día porque esta mujer no era como las demás de Samaria, de la ciudad de Sicar. Esta mujer era una mujer pecadora. Era una mujer marginada por la sociedad. Era una mujer donde las Pompidou y las Richelieu no se juntaban con ella, porque todas sabían que había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Entonces ella no podía ir a sacar el agua con todas las demás en la mañana, sino a la hora del sol, y tenía que ir sola porque era marginada por la sociedad. Entonces nos encontramos a una mujer despreciada, una mujer pecadora. Vamos a ver que también era muy religiosa, donde nadie le hablaba. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, que bajó del cielo, arregla esta cita. El Padre le arregla esta cita a su Hijo para que con esa mujer que se considera un desecho de la sociedad, la podredumbre de la sociedad, lo que la sociedad considera como la peor de las pecadoras, que su Hijo se encuentre con ella para salvarla. Porque Jesús no vino por los sanos, Jesús vino por los enfermos. Porque si tú crees que tú no tienes la enfermedad del pecado, Jesucristo no puede hacer nada por ti. Y lo vamos a ver después con el religioso famoso. Entonces, Jesucristo estaba de una manera rompiendo todas las barreras sociales. Y a eso fue a lo que Jesucristo vino al mundo. Vino a romper barreras sociales, culturales, morales y de género, y las que él, como varón judío, absolutamente no tenía nada que ver con esta clase de mujeres pecadoras, ni de esta sociedad de mujeres no judías, y además inmorales. Imagínense en ese momento que pasen por ahí un grupo de fariseos y lo hubieran retratado a Jesús. Mañana salía en el Reforma y en el Sol de Toluca este pastor con una prostituta platicando con ella, o en esta sentándote a comer con esos narcotraficantes, etcétera, etcétera. Hubieran hecho un escándalo completamente. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, se creían mejores que los pecadores. Ahora bien, Jesucristo, de una forma gentil y amable,
antes de cualquier cosa la confronta. Versículo 9, ella le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Y responde Jesús y le dice: si conocieras el don de Dios, si tan solo conocieras el regalo que soy yo a la humanidad, si tan solo todos ustedes los que nos están escuchando conocieran y entendieran que Jesucristo vino a dar su vida por los más horribles narcotraficantes, prostitutas, borrachos, parranderos, jugadores, drogadictos, pederastas, homosexuales, lesbianas. Cristo vino por los pecadores. Cristo vino por aquellos que se sienten que verdaderamente han ofendido a Dios. Porque mientras te sientas que no eres pecador, Él no puede hacer nada por ti. ¿Y cuál es el problema? La ignorancia de conocer el evangelio de la gracia de Dios. Si tan solo conocieras, esta mujer no conocía. Y por eso vivía como vivía, buscando en los hombres su felicidad, buscando en el mundo su felicidad, viviendo inmoralmente, como millones de personas viven a nuestro alrededor y en todas las ciudades del mundo, creyendo que en el dinero, en la fama, en la popularidad, en la publicidad, vamos a encontrar lo que solamente Cristo nos puede ofrecer. Pero ¿por qué viven así tus primos, tus primas, tus cuñados, tus tíos, tus familiares? ¿Por qué nuestra gente, nuestras amistades, por qué viven como viven? Por ignorancia. Porque si tan solo conocieran, ¿y cómo lo van a conocer si tú no se los das a conocer? Tus trabajadores en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, tus enfermeras, la tortillera, el lechero, el tendero, la azafata en el avión, toda la gente que todos los días nos encontramos vive como vive porque no hay nadie que les diga y les hable del amor de Cristo en la cruz. Y recibirán poder, dijo Jesús en Hechos 1:8, cuando el Espíritu venga sobre sus vidas, y me serán testigos. Pregunta, un paréntesis: en los últimos 15 días, tú que me escuchas y que te dices cristiano, ¿a quién le has hablado de Cristo en estas últimas 2 semanas? ¿Hay alguien con quien te hayas detenido a compartirle el evangelio de Jesucristo? Oye, ¿tú sabes que Jesús hace 2000 años murió en una cruz? Pues no lo sabía, patroncito. ¿Y no sabes lo que Él hizo en esa cruz por ti? Pues no sabía. Y compartirle el plan de salvación y decirle: no quisieras en este momento abrir tu corazón e invitarlo a Cristo. Él te puede sacar del problema en que tú estás. Él te puede ayudar a cambiar tu vida. Y Él te recibe así como estás de pecadora. Óyeme, Panchita, óyeme, Carlitos, así como estás, Él te ama. Estas son las buenas noticias que traemos nosotros. ¿Lo has hecho en los últimos 15 días, en los últimos 3 meses, en el último año? Desde que eres cristiano, ¿cuándo te convertiste? ¿Hace 3 años, 4, 5 años? Haz una lista honestamente, desde que tú te convertiste, ¿a cuántas personas les has hablado de Jesucristo, del amor de Dios en la cruz y de la razón por la cual viven como viven, por ignorar el don de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús, que es vida eterna? Si conocieras el don de Dios, versículo 10, le contestó Jesucristo: ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría el agua de la vida. ¿Qué es lo que Cristo le estaba dando de repente? Imagínense esa mujer, ¿no? Con este hombre que estaba hablando en un lenguaje desconocido. Parecía como un marciano que se le había parecido a ella, hablándole que el agua de la vida y que si lo conociera, etcétera, etcétera. Cristo le estaba diciendo: tengo algo para ti que es básico. Tengo algo para ti que es básico y necesario para tu vida espiritual. Así como el agua es imprescindible, no podemos vivir sin agua ni sobrevivir sin agua. Así como el agua es tan necesaria para sostener la vida física. Quiero decirte que yo he venido al mundo a darte algo que es imprescindible para que tú vivas espiritualmente. Y si tú recibes esta agua que yo te voy a dar, ya no vas a andar buscando en los hombres, ni en las mujeres, ni en el homosexualismo, el lesbianismo, en el robo, en la publicidad, en el poder, en el dinero. Ya no vas a estar buscándolo fuera de mí, porque fuera de mí tendrás sed.
Fuera de mí jamás podrás saciar el vacío con el cual nacimos. Soy yo, dice Jesús, el que he venido a darte eso que tu alma necesita. Y como no conoces quién es el que te está hablando, lo buscas en el mundo, en el cine, en el tabaco, en las drogas, en el alcohol, en el poder, en hacer dinero. Y ya que tienes dinero, como hay ahorita un hombre multimillonario, en verdad, en Estados Unidos, que tiene 9,000 millones de dólares, pues ya no quiero el dinero, ahora quiero poder, ahora quiero la política. Y así nos damos cuenta que el mundo no está satisfecho. Tengan lo que tengan, siempre están buscando algo más y siguen vacíos. ¿Y cuántos millones de personas dicen, si tan solo tuviera $1,000,000, si tuviera un poquito más de dinero, si tuviera unos pocos más de centavos, si tuviera esa muchachona, si tuviera esa casa, si tuviera ese negocio, si yo fuera gobernador, si yo fuera presidente, si fuera Miss México, si fuera Miss Estado de México, si yo fuera esas cosas, podría realmente encontrar mi identidad y ser feliz. Mentira, mentira, mentira. Ese es el oasis que se nos presenta delante de nuestros ojos, pero es falso, es una cortina de humo que Satanás le presenta al mundo. Y cuando llegas ahí, el pecado es como un regalo que viene envuelto con moños y todo, y se te presenta ahí como algo atractivo que atrae tus ojos y los sentidos y de tu carne, y le quitas el moño y le quitas y abres el cajón de donde venía supuestamente el regalo, y te encuentras que está vacío, no hay nada allá adentro. Ya probaste con esa mujer y te sigues sintiendo satisfecho. Ya lograste tener el dinero que tenías y te sigues sintiendo satisfecho. Ya alcanzaste el poder y la fama que querías buscar y te sigues sintiendo satisfecho, porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados para Él. No somos animales. Los animales, como las vacas, los burros, comen, pastan, duermen, comen, pastan, duermen. Y así hay muchos seres humanos, se levantan, trabajan y otra vez se levantan, trabajan y comen. Y no hay diferencia entre muchos seres humanos y los mismos animales. Y así se mueren. Nunca descubrieron a Jesús. Nunca saciaron su ser espiritual. Siempre vivieron frustrados. Siempre vivieron queriendo y anhelando algo más en su vida, porque no quisieron entender que hemos nacido para poder regresar a Dios. Y mientras tú no tengas a Cristo en esta mañana en tu vida y en tu alma, seguirás vacío. La mujer le dijo, versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla. Todavía ella creía que se refería al agua del pozo, pobrecita. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, y que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, versículo 13, y le dijo, cualquiera que beba de esa agua, cualquiera que crea que en los hombres, en las mujeres, en el dinero, en el poder, en la fama, en la publicidad, va a encontrar satisfacción en su vida espiritual, va a volver a tener sed. Cualquiera que crea que fuera de mí va a poder entender que la felicidad no se encuentra en nada de esta vida. Vas a vivir toda tu vida sediento y sedienta, tratando de llenar ese vacío con algo que no soy yo. Yo los creé a mi imagen y semejanza, para que cuando ustedes se apartaron de mí, mandé a mi hijo para que él los regresara a mí, dice el Padre. Y mi hijo fue al mundo y lo rechazaron y lo colgaron, lo crucificaron en medio de los ladrones, se burlaron de él y se siguen burlando de él. Les dejé la Biblia y siguen atacando la Biblia y siguen considerándola como algo obsoleto, como algo religioso, como algo sin ningún valor. ¿Por qué? Porque el mundo ama el pecado y no quiere que nadie les venga a decir, estás mal en el camino que has escogido. Y hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si adoras el dinero y los bienes materiales, nunca sentirás que tienes lo suficiente. Si adoras tu cuerpo y la belleza, siempre te sentirás feo o fea, o que siempre te hace algo más, y otra cirugía plástica, y te sorprenderás qué rápido vas a envejecer.
Como una artista mexicana, ¿verdad? Que se hizo 12 cirugías plásticas, cuando levantaba la mano, levantaba la patita también. Si adoras el poder, siempre querrás más y nunca estarás satisfecho. Si adoras el intelecto, terminarás sintiéndote que nunca sabes lo suficiente. No hay nada en la vida que nos pueda satisfacer más que Dios. Nada, absolutamente. Lo que Jesús le estaba diciendo era: a menos que me adores a mí, entiéndelo, mujer. A menos que me adores a mí, a menos que yo sea el centro de tu vida, a menos de que quieras saciar tu ser espiritual en mí y no en nadie ni en nada más, descubrirás que la verdadera satisfacción se encuentra al permitirme que yo entre a tu vida y te dé el agua de la vida, que es la vida eterna. El que bebiere del agua que yo le daré, versículo 14, continúa Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua es la vida eterna. En otras palabras, Jesús dice: cuando tú permites que yo entre a tu vida, yo voy a ser dentro de ti el que va a calmar tu ser espiritual. Así como si tú vives junto a una fuente físicamente o junto a un pozo de agua, nunca carecerás de agua, nunca tendrás sed porque tienes una fuente de donde puedes sacar el agua. Así, si tú me tienes a mí, vas a sentir con el tiempo, mientras más bebas de mí que estoy dentro de ti, vas a saciar más y más y más, y vas a descubrir que menos y menos y menos necesitas lo que el mundo te ofrece, y cada vez me buscarás y clamarás como el siervo clama por las aguas. Así clamarás: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y cuando estés en angustia, cuando tengas problemas, cuando tengas estrés, cuando te encuentres preocupado, dirás: alma mía, te dirás a ti mismo: alma mía, ¿por qué te angustias dentro de mí? Cree en Dios, espera en Dios, porque aún lo tienes que alabar. Sabrás que ahí viene la respuesta, sabrás que ahí viene el poder. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, dice Jesús, y cuando pases por el fuego no te quemará el fuego. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te animo, que nunca te dejaré, nunca te desampararé, y estoy contigo para que llegues al final de tu vida, a los 70, 80, 90 años de edad, con el gozo, con la satisfacción de saber que aunque no tienes nada, me tienes a mí, pero no que tengas todo y te des cuenta que nunca me tuviste a mí. Esa es la razón y el arte verdadero de saber vivir dentro de la Biblia y del poder de Dios. La mujer samaritana, versículo 15, le contesta y le dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Imagínense nada más a esta mujer, ¿no? De repente Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Cuando ella le dice: dame de beber, le dice: ve y llama a tu marido, muy gentilmente. Y aquí tenemos a una mujer que ya mencionamos, con un historial que no le pudieron decir en su pueblo Santa Rita de Casia para nada, ¿verdad? Y en la búsqueda de la felicidad con los hombres, de un hombre a otro hombre, divorcios, y que le encontraría en algún hombre. Llevaba 5 maridos y un amante, y esta pobre mujer seguía igual, marginada por la sociedad, con grandes culpas, pero también muy religiosa. Ahora, ¿por qué Jesús cambia tan rápidamente el tema del agua de la vida a la historia inmoral de la mujer? De repente ya deja Jesús el tema del agua de la vida y ahora le dice a la mujer: por favor, tráeme a tu marido, o dile, o busca a tu marido. La respuesta es que él no está cambiando el tema realmente, sino que le está diciendo: si tú quieres entender, Panchita, Carlita, como te llames, la naturaleza de lo que te quiero ofrecer, necesitas entender primero que lo has estado buscando de manera equivocada. Para poder entender y permitirle a Jesús que entre en nuestra vida, tenemos que reconocer que en lo que hemos tratado de buscar la felicidad nos hemos equivocado, y ser honestos, sigo vacío. Es cierto, no me siento completamente satisfecha con mi vida, ni con mi trabajo, ni con lo que estoy haciendo. Entonces es importante siempre regresar a ver por qué, porque estamos buscándolo en algo fuera de Dios. Busca a tu marido. En ese momento
Él la está confrontando y diciéndole y tratándola de ubicar en dónde se encuentra la raíz de su problema. La has tratado, muchacha samaritana, de obtener mediante los hombres y no te ha funcionado. Y entonces la mujer, en ese momento, que era muy religiosa, iba a una iglesia, lo vamos a ver, eso sí, inmoral, pero bien religiosa. En ese momento la mujer, en el versículo 19, le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer entró en estado de shock por el conocimiento que Jesús tenía de su vida. Oye, tú eres el profeta. ¿Cómo sabes que, verdad, que tengo hombres? ¿Cómo sabes que ese es mi problema? Y entonces la mujer le hace una de las preguntas teológicas más grandes que existen en los tiempos. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer en ese momento, cuando Jesucristo le dice: ¿dónde estás?, ella inmediatamente lo primero que quiere decir es: si eres profeta, lo que quieres hacer es meterme a tu religión. Lo que tú estás buscando es, ¿verdad?, que yo cambie de religión. O sea, todavía no le cae el 20 a la mujer. Y entonces se defiende porque la pregunta más grande teológicamente es: ¿cuál de todas las religiones es la verdadera? Y eso es lo que toda la gente se pregunta. Yo en los debates que tenía en la televisión, bueno, pues es que esta religión, y cada quien su religión, y tú tienes una religión, etcétera, etcétera. Y todo lo que hablan es por ignorancia, porque no entienden que una cosa es la religión y otra cosa es Dios. A ver, espérame tantito. Que entonces, cuando hablamos de religión, no estamos necesariamente involucrando a Dios. No, porque el budismo es una religión atea. El comunismo es un sistema ideológico social que está considerado ya religioso también. Entonces, cuando hablamos de religiones, ¿de qué estamos hablando? La gente no sabe ni siquiera eso. Estamos hablando de sistemas, judaísmo, mormonismo, islam, etcétera, etcétera, Zoroastro, Confucio. Estamos hablando de sistemas de hombres que han tratado de desarrollar, del hinduismo, que es la religión más antigua de la humanidad, el hinduismo. De ahí nace el islam del hinduismo y de casi todas las religiones, y todas están manchadas con una búsqueda. Todas las religiones están buscando cómo poder otra vez acercarse a Dios, pero como no saben cómo acercarse, el espíritu humano los guía para venir. Pues aquí te traigo, hago una estatua con la madera que me encontré y voy a hacer una forma de un santo, o de yeso, o una virgen, o lo que yo quiera, y con mis manos hago algo, y ya que hago con mis manos algo construido por mí, me hinco delante de lo que yo construí. O sea, estamos buscando cómo salvarnos nosotros mismos. Eso es lo que es la religión. Son sistemas que te llevan a buscar cómo salvarte, pero inventado por ti, inventado por los hombres. Entonces la mujer le dice: ustedes dicen que la iglesia Vida Nueva para el Mundo, otros dicen que la católica, otros que la mormona, otros que los testigos de Jehová, otros que el adventismo, otros que la ciencia cristiana. Oye, ¿cuál de todas las religiones? Mis padres me enseñaron que yo soy católica y nací católica, voy a morir católico. Mis padres me enseñaron que soy protestante o soy evangélico y creo que esta es la verdadera religión. Y la gente por todos lados está preguntando, bueno, ¿realmente habrá una verdadera religión? Y la respuesta es no. Y vean qué es la respuesta de Jesucristo. Versículo 21. Jesús le dice a la mujer: créeme a mí, créeme a mí. No le creas a nadie más, ni a Walter Mercado, ni a Confucio, ni a Buda, ni a Zoroastro, ni a Mahatma Gandhi, ni a Mahoma. Todos han sido hombres altruistas, religiosos, que han aportado partes de la verdad, que han dado ciertas reglas de ética, que han dado ciertas reglas de moral, que nos han enseñado algunos caminos, pero ninguno de esos hombres que ha inventado y donde se encuentran todas las religiones te puede salvar de tus pecados. Solo yo en la cruz, con mi sangre y con mi muerte, soy capaz de poder perdonarte todos tus pecados
y darte la vida eterna y esa paz que estás buscando en el mundo y que no has encontrado. Solo en el nombre de Jesús. Cuentan la historia que estaba un hombre en un hoyo y pasó Buda y lo vio y le dijo: mira, apréndete estos de memoria, de ética, y saldrás del pozo. Y después detrás de él venía Mahoma: mira, apréndete este librito que te voy a dar, el Corán, y te saldrás del pozo. Y después pasó otro hombre, Confucio, y le dio mandamientos de estética, mandamientos de higiene, mandamientos, y saldrás del pozo. Y entonces pasó otro hombre al final de todos y le tendió la mano y le dijo: dame la mano, y lo sacó del pozo. Todos los primeros hombres que pasaron han sido todos los hombres y líderes religiosos. Y todos te dicen: haz esto, haz aquello, pórtate así, haz buenas obras, etcétera, etcétera. Pero solo uno vino a decirnos: yo soy el que te puedo sacar de la condición con la cual naciste, Jesucristo. Nada más. Y él, o sea, ¿qué es la conclusión? Tú puedes pertenecer y ser católico, o ser protestante, o ser evangélico, o ser mormón, etcétera, etcétera. Y el hecho de que pertenezcamos, entendamos esto, el hecho de que pertenezcamos a una religión no nos salva. Necesitamos a Jesús que entre de una forma personal a tu vida. No importa la religión que tú tengas y que tú menciones de momento, si tú no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador y no te has arrepentido y no crees que Él en la cruz con su sangre y su muerte pagó por tus pecados, seguirás buscando en las religiones también lo que las religiones no te pueden dar: la paz con Dios. Vayamos rápidamente un capítulo anterior y veamos a Nicodemo, un hombre lo contrario a esta mujer: religioso, persinado, bautizado y remojado. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Esto significa, era líder, escuchen esto, del Sanedrín, que eran más de 70 líderes religiosos gobernados por Nicodemo y alguna otra persona. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas y señales que tú haces si no está Dios con él. Cristo se voltea y le pudo haber dicho a Nicodemo: mira, Nicodemo, cántame, como dicen los jóvenes, la pura neta. No me vengas con que reconozca que yo vengo de Dios. Entonces, si tú crees que yo vengo de Dios, ¿por qué vienes a mí de noche? ¿Por qué hipócritamente me vienes a buscar cuando nadie te ve? ¿Por qué vas a la iglesia y que nadie sepa que vas a la iglesia cristiana? ¿Sabes una cosa? Si tú realmente crees que yo vengo de Dios, no te esconderías para verme. Pero Jesús no lo hizo. Jesús era demasiado gentil, demasiado amable, no como muchos de nosotros. Entonces Jesucristo lo para y ya no lo deja hablar. Ya sabemos que vienes de Dios y sabemos que enviado, etcétera, etcétera. Y Cristo le dice a Nicodemo unas palabras que jamás, que Nicodemo debería saber que era la raíz del Antiguo Testamento para verdaderamente saber si está caminando con Dios. Y Cristo le contesta y le dice, versículo 3: de cierto te digo que si no naces de nuevo, el que no naciere de nuevo, aunque tengas religión, aunque tomes miércoles de ceniza, aunque te hayan bautizado, aunque vayas al Vaticano, aunque vayas a la iglesia cristiana, aunque vayas a la iglesia bautista, presbiteriana, ciencia cristiana, adventista, no importa, haz lo que quieras. Si tú no naces de nuevo, si tú no experimentas un nacimiento espiritual en tu vida, no vas a entrar al cielo. Cristo le pudo haber dicho, y nos puede decir a nosotros también: ¿alguno de nosotros escogió nacer? No, ¿verdad? Yo antes de nacer no le dije a Dios, ¿verdad? Oye, te pido que nazca de los reyes de Persia, Señor. Tráeme al mundo con los reyes de Inglaterra, ¿verdad? O tráeme al mundo hijo de Tizoc y de la India María. Cuando nosotros estamos completamente compenetrados con estas verdades,
Ahí nos damos cuenta que el racismo no puede existir, porque ningún ser humano ha escogido nacer como nacimos, con la cabeza de gorrión que tienes, o la nariz papalote que tienes, o lo bonito que eres, o lo guapo, o la belleza. Ninguno de nosotros escogimos, ni la estatura, nacer como nacimos. Ahora, tampoco escogimos qué padres teníamos. Muy bien, si nosotros físicamente, escúchenme muy bien, ni siquiera le pedimos a Dios cómo nacer ni cuándo nacer, así es el nacimiento espiritual, viene de Dios también. Es por gracia. Es por gracia. Y Dios nos los ofrece mediante la fe. Entonces Jesucristo le contesta y Nicodemo le dice en el versículo 4, a ver, espérame tantito, ¿cómo que tengo que volver a nacer de nuevo? Y vean lo que dice Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ya sé, me estás hablando de la reencarnación, ¿verdad? Porque en tiempos de Cristo ya existía el hinduismo. Y el hinduismo enseña que tú reencarnas por el karma malo que hayas tenido en una cucaracha, o en un ratón, o en una vaca, y así vas evolucionando, y nunca te dicen cuándo evolucionaste. Y es increíble que la India, que es el país donde nació el hinduismo, sea de los más pobres del mundo también. Era para que estuvieran bien evolucionados, ¿no? Bueno, esta es una comparación. Entonces, la reencarnación enseña eso, que tenemos que volver otra vez, y Nicodemo lo atribuyó a eso. Tengo que regresar otra vez y volver a nacer. Cristo le contesta, versículo 5, de cierto te digo. Y Él nos dice qué es el nuevo nacimiento y cómo nacemos de nuevo. El que no nazca del agua y del Espíritu. Dos elementos y una personalidad en la que nosotros tenemos que entender. Del agua y del Espíritu son los medios para volver a entrar al cielo. No puede entrar al reino de Dios. El agua es la Biblia. Efesios capítulo 5, Timoteo, 2 Timoteo 3, Tito capítulo 3. Hemos nacido de la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El agua, la Biblia es esa fuente de agua que tenemos, donde si venimos a beber diario de la Biblia, estamos satisfaciendo, estamos nutriéndonos, y estamos apagándonos esa sed con la que todos los días despertamos. Entonces, Cristo está diciendo, si tú no oyes el mensaje de la Biblia, no Mahoma, no Fucio, no Mahatma Gandhi, no ningún líder, el mensaje está escondido en la Biblia. Arrepiéntete, cree en Jesucristo como tu Señor, y entonces el agua de la vida y el Espíritu Santo que aplica la Biblia a tu corazón te produce el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos de la palabra de Dios, de la semilla incorruptible que vive para siempre. Entonces, ¿cómo puedes tú entrar al reino de Dios y creer en Dios? Unos dicen viendo milagros. Y ahorita, ¿verdad? Las campañas de sanidad están, pero en su máximo apogeo. Se llenan los estadios de 50, 30 mil personas, porque hay personas que dicen hay sanidades, hay milagros, y toda la gente está buscando lo que en los tiempos de Cristo. Seguían a Cristo porque les dio pan, porque les hizo milagros, porque les multiplicó los panes, pero no lo seguían más que 12 al final que se quedaron con él, y uno que se quedó al pie de la cruz, Juan, porque muchos lo seguían por motivos equivocados. La gente quiere milagros, quiere ver, quiere experimentar, pero no es la forma de entrar al reino de Dios. Entramos creyendo las promesas de Dios. No necesito ver para creer, porque si necesito yo ver para creer, ya no es fe. El justo por la fe vivirá. El justo vivirá creyendo, no viendo. Cuando comenzamos a ver, ya no es fe. Ya comenzamos a obtener a través de la visión lo que quiere satisfacer el alma. Esto es muy importante teológicamente. Y entonces Nicodemo, ya después de que le dice Cristo esto, Cristo termina: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú y yo nacimos de papá y mamá. Tú y yo nacimos de papá y mamá. El otro día vi un programa de televisión donde entrevistaban a una pareja de muchachos que se casaron y quieren adoptar un niño. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes lo primero que yo le preguntaría a esa pareja de hombres que quieren adoptar un niño? ¿Por qué ustedes no lo traen al mundo? ¿Por qué no lo traen al mundo entre ustedes dos? Son las mujeres, ¿verdad?
Bueno, vamos a dejar la Biblia, vamos a dejar a un lado la cosa religiosa. La misma naturaleza no nos habla que es antinatural. Entonces, si ustedes no pueden traer un niño al mundo porque es un hombre y un hombre, ¿por qué lo quieren adoptar? O sea, para ustedes la mujer es solamente una máquina de parir, nada más. Muy bien, el día que queramos que nos los dé una mujer y que ese niño te pregunte algún día, oye, ¿tú, papá, no tienes mamá? ¿No tuviste mamá? Sí, ¿y yo por qué no la tengo? Si tú tuviste, ¿qué naciste de huevo? Y yo toda la vida o sea, en la escuela cuando tenga 6, 7 años que me pregunten quién es mamá, ¿qué le voy a decir, Carlos y Pepe? Es lo que les voy a decir. Ustedes saben lo cruel que son los niños. Y el bullying que hay a esa edad de los niños son crueles. No hay ningún problema si quieres, ¿verdad?, casarte con el que tú te quieras casar. No arrastren a los niños. Porque la Biblia dice que el que arrastre a un niño y el que haga algo contra un niño, corrompiéndolo psicológica y espiritualmente, más le valiera que amarrar una piedra de molino en el cuello y se aventar en un río. Porque los niños es el reino de Dios. No se metan con los niños. No se metan con los niños. Haz lo que quieras de tu vida. No te atrevas a arrastrar en ese camino que llevas de inmoralidad y de perversión a las criaturas inocentes. Ellos no tienen por qué pagar el precio de tu maldad. Y esta es la razón por la cual la Biblia estableció el hombre y la mujer y la familia. Ya dejamos a un lado la Biblia. Que te pregunta un niño, ¿verdad? Papá, si seguimos así, papá, si seguimos así, se va a acabar la sociedad, ¿no es cierto? Pues sí, ya en 50 años, si seguimos así y todos seguimos de ejemplo, ya no va a haber familias y se acaba la sociedad. Entonces dejemos ya la Biblia, la misma naturaleza, las mismas leyes de la sociología, la misma geopolítica nos muestra la aberración a la que el ser humano ha caído. Y cuando ya se comenzaron a legislar estas cosas, es el síntoma más grande de descomposición social en que el mundo se encuentra, donde ya el hombre le llama bueno malo y a lo malo bueno. Es cuando ya no se discierne, ya no hay bueno, ya no malo. Es lo que yo califico y lo que a mí, en mi perspectiva, me conviene decir que es bueno y que es malo. No me importa lo que Dios diga ni lo que sus leyes digan. Yo soy Dios y yo hago mis mandamientos. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y a eso vino Jesús, a salvarte. Tú que me escuchas si eres homosexual o lesbiana, tú que me escuchas si eres narcotraficante, tú que me escuchas si eres borracho, parrandero y jugador, tú que me escuchas, no importa la condición en la que tú te encuentres, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay perdón en la sangre de Cristo y en la cruz. Él vino a ubicarnos, a salvarnos de tantas aberraciones que hemos caminos equivocados que hemos escogido por ignorar quién es el don que Dios nos ha dado, que es el Hijo de Dios, que es la vida eterna y que en esta mañana te dice te amo. Sí, te amo, así como eres narco, te amo. Así como eres homosexual, te amo. Lesbiana, te amo. Drogadicto, te amo. Eres pedrasta, te amo, dice Dios. Te amo como estás. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama en la condición en que estamos y nos ama para decirnos, permíteme entrar a tu vida porque te amo y te puedo cambiar. Y ese es el pecado, que cuando tú sabes que alguien puede cambiarte, te aferras a tu pecado y sigues en tu camino de perdición. Y esta es la condenación precisamente y el infierno eterno, porque no quisiste el regalo de Dios. Entonces Dios ofrece el perdón a los malos, a los pecadores. Vino por los enfermos, no por los que se creen como Nicodemo. Yo soy fariseo, ¿de qué me estás hablando? Soy líder del Sanedrín, voy a la iglesia, me persino, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Por muy religioso que seas y por muy pecador que los llames, los dos están en la misma situación. Todos necesitamos el perdón de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por confrontarnos con esta verdad profunda de nuestra verdadera condición espiritual delante de ti. Tu palabra dice, por cuanto todos pecamos y todos nacimos lejos de ti, destituidos de tu gloria, pero el regalo de Dios, lo que tú has hecho para poder rescatarnos de esta podredumbre de vida en la que muchos vivíamos, fue Jesucristo colgado en una cruz entre el cielo y la tierra,
diciéndonos de tal manera los amo, que ha dado a mi Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos llevar, lo llevó él en la cruz, para que viéramos en esa cruz la justicia y el amor de Dios, su profunda sabiduría y su odio contra el pecado. Oh Dios, en esta mañana te damos gracias, porque no es coincidencia el encuentro que miles de personas o millones de personas han tenido al escuchar tu voz de la Biblia. Y si tú eres una de esas personas, como esa mujer samaritana, pecadora o pecador, o como ese hombre Nicodemo, extremadamente religioso, y que en esta mañana Dios te dice, tú tienes que nacer de nuevo, estás buscando en la religión, en el pecado, en la inmoralidad, algo que no te va a llenar, ven a mí, créeme a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Abre tu corazón a Cristo y dile estas palabras si lo quieres invitar por primera vez y experimentar esa agua que Él te quiere dar a beber. Dile, Señor mío y Dios mío, reconozco mi vacío espiritual. Tengo un pozo dentro de mí vacío, estoy seco, seca. Necesito que entres a mi vida a llenarme. He tratado de llenar este vacío en mi vida con hombres, con mujeres, con poder, con dinero, con publicidad, con popularidad, en el pecado, en los placeres. Y me doy cuenta que sigo vacío, vacía. Ahora reconozco, Jesús, que tú eres el único que puede entrar a mi vida a darle sentido y propósito para vivir. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones y me des el poder para cambiar el camino en el que me encuentro caminando y me regreses a ti en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por esta palabra. ¿No le alaban? ¿No le bendicen? ¿Cuánto le necesitamos? ¿Cuánto le necesitamos? Dichosos todos ustedes, los que tienen sed diario, que se levantan en la mañana y no pueden ya ni siquiera irse a trabajar sin haber pasado un tiempo con la palabra de Dios. Que tengan sed de la palabra de Dios. Es la señal más grande que estás en el camino correcto y que verdaderamente eres un hijo e hija de Dios. Antes de despedirnos y de tener la bendición pastoral, les pedimos a todos ustedes que se encuentran aquí, que hicieron esta oración por primera vez en esta mañana, invitando a Cristo como su Salvador, que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez, sin temor y sin vergüenza. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga allá atrás. Gracias a Dios. Alguien más. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por estas almas. Que Dios te bendiga. Allá también atrás. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por estos son. Dios los bendiga. Se pueden sentar. Les bendecimos, les amamos. Bienvenidos a la familia de la fe. Y Dios lo que ha comenzado en ustedes lo promete en Filipenses 1:6 que lo va a terminar hasta que Él regrese. Gracias a Dios. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Dios bendiga tu vida y tu familia. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga el fruto de tu vientre. Dios bendiga a tus animales domésticos. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus hermanos y hermanas. Y Dios bendiga tu trabajo y lo haga prosperar. Dios te guarde de todo mal cuando salgas a la calle, para que tu pie no tropiece en piedra, porque a sus ángeles enviará para cuidarte en todos tus caminos. Que Dios te siga prosperando en todo lo que hagas, te llene del todo el conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual, fortaleciendo la paciencia que necesitamos tener, porque las tribulaciones son las que producen la paciencia, para que el carácter que está desarrollando en nosotros cada vez sea más maduro y más profunda nuestra fe. Que Dios ponga sobre ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento
En el nombre de Jesucristo les bendecimos. Amén.